Estados Unidos presiona militar y diplomáticamente. Rusia protege a Maduro. Y países vecinos como Colombia y Brasil intentan mediar en un conflicto sin quedar atrapados en una confrontación que ya trasciende fronteras. Estamos hablando de una militarización regional como nueva política con todo lo que está ocurriendo. De eso vamos a conversar el día de hoy en mi programa Cara a Cara junto a mi invitado del día, él es Guillermo Ospina Morales, analista político internacional, pero también es director académico del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido a Impacto Venezuela, Guillermo. Hola Mildred, ¿cómo estás? Encantado por la invitación y estar aquí en este espacio. El placer es todo mío. Y vamos a conversar precisamente de este conflicto que lleva rato, pero que la gente a veces entiende y no entiende. Aquí no se plantea ningún tipo, hasta el sol de hoy, ninguna invasión o intervención por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, aunque es una narrativa que maneja el régimen de Nicolás Maduro. Para eso se necesita un despliegue mucho más grande y una acción distinta a la que están ejecutando hoy en día en el Caribe, y eso lo he hablado muchísimo en mi programa con diferentes analistas. Hoy te consulto a ti, en el momento en el que estamos, ¿cómo percibes la situación actual cuando se habla de ataques puntuales en territorio venezolano, por ejemplo? Bueno, esa es una posibilidad muy real. Digamos que depende el marco legal que nosotros tenemos en Estados Unidos. Es decir, veamos cómo es que Estados Unidos justifica estas acciones. Lo primero es declarar un conflicto internacional, ¿sí? En cierta forma. Entonces, declara un conflicto internacional contra unos grupos que consideras terroristas. Entonces, cuando vamos a el marco legal dentro de Estados Unidos, nos encontramos una ley que salió en el año 2001 que es la autorización del uso de la fuerza militar, IUMFM. Entonces, esta ley del año 2001 técnicamente le permite al gobierno de Estados Unidos actuar de manera preventiva contra esos grupos que amenazan la seguridad. Entonces, bajo esa lógica, hay una serie de ataques preventivos. ¿Cuál es el objetivo de esto? No permite una invasión clara por temas legales, digamos, limitada operación de las fuerzas y demás. Eso hace que ya de por sí, por característica, una invasión, por la forma legal que lo justifica el gobierno de Trump, no va a ocurrir. Segundo, esa misma ley determina un número limitado de fuerzas, ¿sí? Que Estados Unidos no puede hacer uso de todo su potencial militar que tiene. Entonces, lo más probable que nos deja es que sea a través de una serie de ataques muy precisos que va a poder identificar. ¿Cuál puede ser? Pues los objetivos pueden ser variados, digamos, se especula desde que pueda hacer algunos campamentos de producción de droga en Colombia o de algunos puntos particulares en Venezuela, que no se habla mucho de esto, sería especular puntualmente, pero sí sería lo más lógico que se esperaría a través de ese marco legal que nosotros tenemos. Entonces, eso ya limita, digamos, un poco lo que nosotros podemos entender y nos entra la moderación, pero especular cómo se desarrollaría es bastante difícil. Por otro lado, pensando un poco de lo que se ha comentado, sí se habla de que se espera un cambio de régimen de Venezuela. Digamos, cuando uno mira dentro del mismo lenguaje del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio es un personaje muy importante, pero también algunos senadores de la Florida dicen los días están contados. Y las características de esta operación que está haciendo Estados Unidos en el marco de una lucha contra el narcotráfico, porque esa es la justificación, pues puntualmente sí da a entender que puede hacer una operación muy quirúrgica. Y esas son las características, digamos, del marco legal estadounidense, que creo que es muy importante. Ya, si nosotros miramos como los mismos equipamientos que se están desarrollando en todo este contexto, por ejemplo, traer el portaaviones Gerald Ford, pues también da a entender que puede ser para unas operaciones de disrupción, es decir, de impedir, por ejemplo, las comunicaciones, de tener supremacía aérea en caso de que se requiera. Y en tierra, pues esperaría que hubiera una especie de insurrección en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Más o menos eso es un poco lo que la operación simulando o haciendo el ejercicio mental de cómo podría desarrollarse. Pero aún así, mirando antecedentes que nosotros tenemos, es bastante complicado que sea en realidad una operación militar. Primero porque tiene un costo muy grande político para Estados Unidos. Donald Trump ha dicho, no vamos a hacer pues operaciones militares. De intervención, pues obviamente, pero esa es la narrativa que maneja el régimen de Maduro, como lo dije inicialmente. ¿Cómo ves la figura de María Corina Machado? Se habla de
Por ejemplo, ella le ha respondido a Gustavo Petro, a Lula, pero también ha tomado como esta cruzada contra Nicolás Maduro como un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bueno, el papel de María Corina Machado, yo, o por lo menos desde mi punto de vista, opinión, es bastante controversial. Digamos, hay una forma de que ella quiere presionar el cambio de régimen en Venezuela y cree que el apoyo militar de Estados Unidos va a ser importante. Cree que la recompensa que se está dando contra Nicolás Maduro de 50 millones de dólares, que incluso se duplicó a la que había en años anteriores, va a incentivar al ejército venezolano pues, a desmovilizarse, incluso, llamémoslo así, traicionar al régimen de Nicolás Maduro, pero es muy difícil que ella invite a una invasión de Venezuela, digamos. Eso hay una contrariedad, es algo que se llama intervención por invitación, digamos, es un concepto de relaciones internacionales, pero ¿qué implicaría eso? O sea, Estados Unidos estaría asumiendo los costos de intervención de Venezuela, la estabilización de lo que ocurriera en Venezuela posteriormente a la caída del régimen. Eso es difícil que ocurra. Yo creo que lo que está haciendo es un llamado a una mayor presión, pero sí nos deja, digamos, un planteamiento que hay que presentarlo y que es lo que ha dicho el gobierno de Colombia, por ejemplo, es como, es muy paradójico que nosotros como latinoamericanos estemos invitando a una intervención en nuestro propio territorio, ¿sí? Eso es un poco lo problemático de este llamado. Eso ha sido parte del cuestionamiento, digamos, alrededor del Nobel de Paz, de cómo alguien invita a una invasión de su propio territorio, pero sí puede ocurrir, digamos, hay países que invitan a un Estado, y eso, por ejemplo, en el caso de Irak, por ejemplo, en algún momento invitó a Estados Unidos y le dijo, oiga, Estados Unidos, tenemos un problema con ISIS, necesitamos que venga aquí y nos ayude, ¿sí? Eso puede pasar. Pero entonces, en esta figura, pues creo que es algo importante plantearlo en términos de seguridad nacional para Estados Unidos, porque Estados Unidos, el régimen venezolano como tal, no le representaría un problema. Hay presiones dentro de Estados Unidos que quieren vender ese discurso de que es necesario hacer el cambio de régimen en Venezuela, pero ahí es donde se transforma el discurso, porque es un problema, o sea, porque es un problema de seguridad. No per se porque sea un régimen, no per se porque sea comunista, chavista, bolivariano, sino porque es un problema para la seguridad en temas de narcotráfico. De lo que esto se llama un poco el proceso de securitización, es decir, transformar este problema en un problema de la agenda de seguridad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? A través del discurso del narcotráfico. Y es como empieza a posicionarse bajo esa lógica el discurso del narcotráfico como un aspecto fundamental. ¿Que hay intereses de sectores en Estados Unidos, principalmente en Miami, por cambiar el régimen? Sí, hay sectores republicanos que están muy interesados. Otros no tanto, pero los que están en la Florida sí están muy interesados, están comulgando, digamos, con esta idea, le quieren vender a Trump que es necesario hacer ese cambio de régimen. Eso también explica también parte de la disputa un poco con Colombia que podríamos comentar más adelante, y es la forma como se intenta. Y por eso la normativa que yo te mencionaba, que es la normativa que invita a una invitación, a una amenaza puntual que se tiene, a unos strikes muy quirúrgicos, pues es la normativa legal que Trump está utilizando y es el discurso. Es una amenaza para la seguridad, la respuesta tiene que ser operaciones quirúrgicas muy claras, muy puntuales, muy específicas. Y es más o menos, digamos, cómo trata el discurso de ir posicionándose dentro de la política norteamericana. Cabe la posibilidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, que el presidente Donald Trump recule y comience a retirar ese despliegue del Caribe. Se movió recientemente uno de los buques de guerra que estaba en Trinidad y Tobago haciendo unas prácticas. Ellos dijeron que estaban en prácticas y se están movilizando, ¿no? Se están saliendo de ahí, de esa zona donde estaban. Entonces ahí empiezan las especulaciones, se están retirando, se están yendo, también se movieron por el tema del huracán Melissa, por una cuestión de seguridad propia de esos militares que están desplegados en el Caribe. Pero en la administración anterior, Trump fue agresivo inicialmente con la administración de Maduro, pero después se echó para atrás. Pasaron una serie de eventos, obviamente, y terminaba como que sí y no, ese tira y encoge en este momento o en esta posición que mantiene en su segundo mandato, podría ocurrir. Yo creo que depende mucho del apoyo que tenga dentro de los Estados Unidos. Eso es la carta que él tiene, porque la política de Trump y todo lo que hemos hablado, digamos, de todas las medidas que ha hecho,
él mira es hacia adentro, ¿sí? Él mira es hacia su público, a su American First, qué tanto le sirve a esos intereses. Y él lo tiene muy claro, o sea, ¿por qué la operación se llama Operación Fentanilo? Porque es el discurso que él ha vendido propiamente, que es esta droga, pues que sabemos que es una droga sintética, que puntualmente causa muertes en Estados Unidos. Bueno, nosotros vimos eso de los zombies en algún punto, y ese es su problema, o sea, fue lo que él prometió, fue la lucha contra el fentanilo, la lucha contra la migración ilegal. Eso es el discurso que él va a tener. Y mientras le funcione a eso, ¿sí? Él va a seguir presionando. Entonces él dice, miren, estamos luchando contra el fentanilo, estamos defendiendo la salud pública. Y ahora no solo es un problema de salud pública, porque el problema de las drogas es un problema policial de salud pública, no un problema de seguridad nacional. Entonces él dice, yo le voy a dar la altura de la seguridad nacional. Y lo interesante es que tanto Colombia como Venezuela, pues son rutas de heroína y cocaína. ¿Sí? Cosa que, si usted mira, las muertes que hay producidas por estas dos drogas es muy diferente cómo se presenta. De hecho, el problema del fentanilo arranca dentro de las farmacéuticas norteamericanas, que se empieza a dar uso de esa droga, se empieza a cambiar y las rutas pasan por México. Entonces, ese es como el punto. Mientras le funcione a Trump presentarlo como esa lucha contra el fentanilo, va a seguir esa presión. Pero, y hay algo que me parece importante decir, hoy en día la aceptación que tiene frente a esta operación está estimada entre el 68 y el 70%, o sea, le funciona. El pero sería es qué tanto esta lucha contra el narcotráfico le sirve a otros intereses políticos, y ahí se apunta Marco Rubio. Marco Rubio, claramente el senador de la Florida, ha pasado años y años siendo el cubano, valga decir, de origen cubano, ha prometido que va a hacer el cambio de régimen en Venezuela. Marco Rubio quiere ser presidente, no hay ninguna duda. Y él sabe claramente que si logra hacer cambio de régimen en Venezuela y posiblemente lo va a Fondos intentar en Tauro. Cuba, pues él se proyecta como un muy buen candidato presidencial, ¿sí? Entonces, un presidenciable sucesor de Donald Trump. De eso va a depender mucho. Entonces, Marco Rubio está coqueteándole con esa idea de presentarle la amenaza de Venezuela como un problema del narcotráfico y por qué es necesario y por qué sirve esos intereses contra el fentanilo que lucha en Estados Unidos. Entonces, por ahí va el discurso, por ahí yo lo plantearía que pueda Tom recular, pues digamos que eso es algo lo que se ha llamado la política del loco, ¿no? Entonces, son acciones que en la medida que son muy impredecibles, pues causa sorpresa, no podemos entender qué es lo que va a pasar, depende del interés y el interés está regulado por el público interno de Donald Trump y cómo le están leyendo en su interior. Por eso él no va a hacer una invasión militar, porque sabe, y él lo dice, es muy costosa, es una inversión. Llevo años y años hablando de que Estados Unidos debería terminar esas Forever Wars. El caso en Venezuela sin duda sería una especie de guerra de ese tipo. Entonces, no creo que apuntaría por ese lado. Simplemente es un comportamiento un poco de bully en la medida en que pueda obtener ciertas ventajas para él que le sirvan a su política, que le sirvan para mostrarlo, porque cuando él cambia el régimen de Maduro, si es que se llega a dar, pues él dice, hemos capturado al mayor narcotraficante de Latinoamérica, y no sería hemos cambiado o hemos tumbado el bolivarianismo o la amenaza comunista, sino lo presentaría en términos del narcotráfico. El juego de Rusia. También se ha hablado y se ha especulado mucho, pero dicen que Rusia no se va a meter porque tiene su propio conflicto con Ucrania, que ya tiene tiempo y tiene otras cosas en que enfocarse o que preocuparse, digamos. Y también vimos un acercamiento de Putin con Trump. Pero si vamos a los acontecimientos, pues sí hay movimientos dentro de Venezuela que están relacionados últimamente con aviones rusos dentro de nuestro país y que se habla pues de que está como dándole herramientas tecnológicas, incluso personal militar, facilitándolo al régimen de Nicolás Maduro para que sea como un escudo. ¿Cómo aprecias este escenario tú con Rusia? Bueno, hay algo que llama la atención y es que, digamos, estos países que le hacen Porque tiene oposición a Estados intereses, los Unidos. rusos siempre han tenido intereses en mi país y eso lo digo porque yo soy de Venezuela y yo tengo 16 años cubriendo política y los he visto. De hecho, la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta está llena de rusos, turistas, no turistas, y ahí tú te das cuenta de la presencia de los rusos en mi país y dices,
O sea, hablamos de soberanía, pero los rusos están metidos incluso en las filas militares, de alguna manera. Una parte importante de la estrategia de Rusia, por ejemplo, en diferentes países que nosotros podemos ver, es ese asesoramiento militar, digamos, crear como una especie de organizaciones proxy, digamos, de ofrecer esa asesoría militar para que sirva, pues, precisamente a los intereses rusos, sea cuales estos sean. Es decir, en este momento Rusia está interesado, pues, en que se mantenga el régimen. Aunque oficialmente no hay una declaración como tal, no hay un pronunciamiento que uno pueda destacar como de oposición, como tal a lo que pueda estar haciendo Estados Unidos. Rusia sí ha sido muy garante, digamos, del sistema de seguridad venezolano actual. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del sistema de los aviones Sukhoi. En Venezuela tiene aviones Sukhoi, que son los élites de la aviación rusa. El sistema de defensa antiaéreo, si no estoy mal, S-300, también lo ha brindado Rusia. Y ahorita pues tenemos un actor clave, pues no es novedad que haya venido, es el personal militar y mucho de ese personal es paramilitar, que es este famoso grupo Wagner, que sin duda ha llegado, digamos, esta semana que pasó se anunció que ha llegado algunos contingentes, digamos, mucho de esto ocurre en la clandestinidad porque sabemos que muchas compañías aéreas rusas están sancionadas, digamos, entonces hay unas aerolíneas rusas que viajan directamente hacia Venezuela, fue un vuelo con diferentes paradas, fue un poco lo que se hizo el rastreo, que fue lo que se encontró interesante, que este es un vuelo particularmente de una compañía y una aerolínea que ha estado muy asociada con el movimiento de personal militar, muy asociada con el movimiento de armas, que posiblemente puedan estar llegando a Venezuela. Especificar es muy difícil, por supuesto, por la Claro. misma clandestinidad de la operación, pero nosotros sí sabemos que puede estar preparando una operación, un entrenamiento para contener un posible ataque anfibio, porque eso también es importante, o sea, ¿cómo serían los ataques de Estados Unidos? Pues muy seguramente podría ser un ataque anfibio que le permita tener alguna base, puede ser Isla Margarita, desde donde la cual pueda operar hacia territorio venezolano, o sea, acercarse a las costas, o posibilidad de unos pequeños zonas costeras que pueda tomar posesión para desarrollar la operación. Eso sería lo más lógico que esperaría. Entonces, hacia eso apuntaría una defensa aérea, porque Estados Unidos atacaría de manera aérea. Será lo más lógico, un sistema de distorsión de la información. Por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford tiene una capacidad de hacer una intervención electromagnética, lo cual tumba todas las comunicaciones. Y por otro lado, pues todo el sistema de baterías antiaéreo ruso sería la estrategia de defensa ante eso. ¿Qué es lo interesante de ello? Uno puede mirar el caso de Irán. Cuando Estados Unidos atacó a Irán junto con Israel a mediados de este año, esos sistemas no sirvieron para hacer oposición a Estados Unidos. Sin embargo, pues eso no quiere decir que yo como Estado no me pueda preparar ante un posible ataque. Es muy vulnerable, ¿sí? Ya se demostró, las defensas antiaéreas rusas no son 100% eficientes, no evitaron, por ejemplo, los bombardeos sobre Teherán. Entonces, eso fue parte, digamos, de lo que yo te puedo comentar al respecto de cómo operaría, pero claramente la operación de Wagner es muy clara. Yo creo que Wagner no apunta a un enfrentamiento con los Estados Unidos, por supuesto. Lo más probable es que en caso que ocurra una insurrección dentro del ejército venezolano o de entre personas armadas que pueda llegar a darse, son ellos los que van a entrar como la fuerza que restablezca el orden. Que eso es muy similar a lo que pasa en algunos países, por ejemplo, del África Occidental, o sea, en Mali, Burkina Faso, ¿sí? Chad, donde los asesores militares rusos han llegado a hacer ese entrenamiento y pues más o menos esos militares juegan esos intereses a mantener el poder, a mantener un gobierno que sea simpatizante con los intereses rusos. Colombia y el riesgo de ruptura. Él ha condenado los ataques cinéticos y las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe por parte de Estados Unidos. No reconoce los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela, pero le sigue dando oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, oxígeno político, al buscar mediar. Ahora le está pidiendo a Arabia Saudita que medie en todo este conflicto. Tú como colombiano, ¿cómo lo ves? ¿Conoces mejor los movimientos o cómo se manejan los políticos en tu país? ¿Cuál es el escenario de Petro en todo este conflicto? Aparte que ya Donald Trump también le dijo, epa, tú también estás en esa lista de narcotráfico. Bueno, sobre eso último, algo clave.
Yo creo que la relación entre Colombia y Estados Unidos está marcada por personalismo, en primer lugar, y segundo, por ideologías. Básicamente, eso es lo que explica el feudo que nosotros tenemos. Colombia tiene una relación muy grande con los Estados Unidos. Yo creo que una pregunta que haría, o sea, un soldado norteamericano que ha entrenado con tantos soldados colombianos, ha estado aquí en nuestras bases militares, ¿está pensando en enfrentarse con unos colombianos? Difícilmente. Entonces, por ese lado, creo Fácilmente porque que porque hay una relación muy cercana, ¿sí? Es decir, Estados Unidos no es visto aquí como una fuerza o una amenaza que nosotros tenemos. Por el contrario, es claramente un país amigo que nosotros tenemos. Colombia tiene tradición en toda su política exterior. Aquí se conoce un poco como la Respice Polum. Es decir, Colombia y Estados Unidos siempre ha tenido un seguimiento claro de la política que nos indica Estados Unidos. Colombia la ha seguido durante muchos años. Y Colombia reconoce que en temas militares ha sido nuestro principal socio, ha entrenado a todas nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí? Por otro lado, tenemos muchos recursos del Plan Colombia. Entonces, la relación es muy y la cercana. quiero hacer un inciso aquí, Guillermo, disculpa que te interrumpa. La Fuerza Armada de Colombia es independiente a lo que es el jefe de Estado, no como Venezuela, que es lo que dice el jefe de Estado. O sea, hay independencia de poderes, sobre todo con la institución castrense en tu país. No, el presidente es el comandante en jefe del ejército y el Bueno, presidente pues nombra la cúpula militar. Pero hay unos años que es la tradición militar que se tiene aquí. Es decir, claramente, y eso sí lo reconocen, yo creo que cualquiera de las fuerzas que tiene Colombia, la relación con Estados Unidos es importante, ¿sí? Son amigos, son socios, han estado codo a codo en toda la lucha antinarcóticos, en lo que en su momento fue la lucha contra la guerrilla. Entonces, hay mucha cercanía. Muchos de nuestros militares colombianos entrenan en los Estados Unidos en las escuelas, en el World College, en el Perry Center, que es otro centro un poco más académico. Entonces, la relación es constantemente en movimiento entre militares colombianos, militares estadounidenses que vienen aquí y nos forman los soldados. Entonces, por más que haya una diferencia ideológica, en la práctica es muy difícil que se vaya a dar y eso obviamente moderaría pues esas posibilidades. Entonces, el tema es muy retórico, el tema es muy discursivo, el tema es muy de Twitter, el tema es muy de redes sociales y en eso se queda, o sea, un poco eso va moderando un poco esos lenguajes. Sabemos que además, por otro lado, pues el gobierno Petro ya está por terminar, independientemente de que pasen las elecciones del año 2026, pues sabemos que esta pelea con Estados Unidos no es a largo plazo, ¿sí? Los señalamientos, un poco lo que yo se diría es, no hay prueba, no hay paciente, Petro no tiene ninguna relación con el narcotráfico, si bien lo responsabiliza, digamos, del aumento del narcotráfico, por eso es que lo mete dentro de esta lista llamada, la llamada lista Clinton, ¿sí? Le dices, usted no es narcotraficante, es colaborador, por más que Trump lo haya dicho en algunas declaraciones en el avión presidencial, en el Air Force One, pero pues esto es algo que de todos los sectores decimos, no, pues obviamente que no, pero sí hay una preocupación que esa disputa ideológica que se tiene entre Petro y Donald Trump, ¿sí? pueda tener algunas consecuencias para Colombia. Entonces, en algún punto se habló que las consecuencias iban a ser ese castigo económico. Entonces, Lindsey Graham en un punto dijo, para Colombia van a haber aranceles, ¿sí? Al final no pasó, las sanciones se quedaron en temas puntuales, personales, o sea, es una lucha contra Petro, le está cobrando a Petro el discurso que ha dicho, le está cobrando a Petro, yo creo que en parte todo lo que dijo en relación a Palestina, a Petro le funciona el discurso porque tiene que ver que se posiciona como un discurso de la resistencia, entonces, contra el imperialismo yanqui y demás, pero eso queda dentro de ese feudo ideológico. Eso explica también parte de su rechazo, digamos, no su rechazo, su ambigüedad frente al caso venezolano, porque él considera que es mejor el diálogo, establecerse una transición pacífica del poder. Obviamente en Colombia le puede preocupar qué pasa en la situación venezolana. Nosotros tenemos un impacto muy claro que si se desarrolla un conflicto abierto en Venezuela, pues vamos a ser el principal receptor en cualquier caso. Yo no quiero traer como a colación, por ejemplo, en un punto cuando se estaba el gobierno de Iván Duque, se pensaba que desde Colombia se iba a hacer una invasión de Venezuela, por allá en la época de Juan Guaidó, en 2019, 2020, y se pensaba que Colombia, y creo que Nicolás Maduro en algún punto decía que Colombia va a prestar sus bases para atacar. Pero eso es muy difícil que se presente. O sea, Colombia le preocupa y dice, no podemos prestar nuestro territorio para un tipo de ataque de este tipo.
porque sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. Ya mucho de eso quedó en la especulación, por eso tal vez es muy pragmático en cierto modo, Petro, en decir, nosotros no nos interesa buscar un conflicto en este momento, lo que pasa es que eso se lee como una complicidad ideológica y ahí Petro claramente creo que tiene un choque ideológico en la medida de decir, hay que sacar a Maduro. Sí, creo que eso es parte de lo que dice, porque un poco la izquierda latinoamericana, sobre todo de vieja guardia, tiende a ser un poco más sólida, ¿sí? Un poco menos crítica dentro de sí, y eso ha costado mucho. Si bien Petro ha calificado como dictadura, hizo algunas, su señalamiento, él reconoce que hay que negociar con Maduro para que salga del poder, si no va a ser muy desastroso el proceso. El asunto es que él no presiona en ese sentido. Claro. Se puede dar una negociación porque hay una hiperactividad en la región donde no es nada más Venezuela, o sea, el foco es Venezuela, sí, pero México, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Brasil, o sea, cada día se van sumando más países a esta confrontación que inicialmente es con el régimen de Nicolás Maduro, el llamado cártel de los soles y toda esta situación, pero ¿a dónde va a ir a parar todo esto? Petro habla de diálogo, Lula en Brasil habla de diálogo, la gente no quiere diálogo porque dice que no ha funcionado en absolutamente nada en estos más de 27 años del chavismo, pero hay un conflicto que realmente está impactando a la región y se puede extender, o sea, esto puede pasar a 2026 fácilmente, ¿no? Sí, es muy posible, digamos, yo no veo una salida a corto plazo, pero hay algo que yo quiero hacer una salvedad, digamos, desde las declaraciones que hay en Estados Unidos. Digamos, uno de los más radicales que hay en este contexto, por ejemplo, Lindsey Graham, que es un senador republicano, hay otro senador de la Florida de apellido Scott, que estuvo dando una entrevista en los medios norteamericanos, dijo, los días están contados para el régimen venezolano. Esto ya pasó alguna vez en 2019, al final no terminó nada, se intentó un proceso de negociación que también no llevó a nada con la participación de varios países en el Caribe, que fue lo que llevó pues a las elecciones presidenciales que dieron como resultado ganadora a Edmundo González. Entonces, pues un poco ha quedado ese sinsabor de que a través de la negociación no se va a lograr y que no se puede. Y eso hace que las posiciones de estos senadores de la Florida, ¿sí?, sea mucho más radical. Y yo vuelvo a meter el papel de Marco Rubio. Marco Rubio ve la oportunidad de hacer este cambio de régimen en Venezuela porque es algo que él ha prometido, que él prometió durante años y ya como secretario de Estado tiene la posibilidad de cumplir esa promesa. Entonces, desde Estados Unidos, ese es un punto de que las negociaciones no funcionaron, que lo que tenemos que hacer es un esquema de máxima presión. Aquí en Colombia un poco se hace una burla, se hizo en algún momento sobre el llamado cerco diplomático que se iba a hacer contra Venezuela, que no funcionó, que fue parte de la campaña que hizo Iván Duque en su momento. Esto obviamente no se dio porque Venezuela pues tiene otras salidas. Al final hay que hablar con Venezuela. Colombia está obligado a negociar en Venezuela. Cerrar la frontera es problemático para el caso colombiano, incluso para las operaciones de los grupos armados ilegales, para la población que se mueve entre las dos fronteras, para el tema migratorio. Hay que entenderse entre los países. O sea, para Colombia es muy difícil ese tema y siempre le va a prestar hacia la negociación o lo va a hacer proclive hacia que tenga que negociar porque somos muy vulnerables en términos de relaciones internacionales, somos muy vulnerables a los hechos que ocurran en Venezuela. El asunto es... Si uno recuerda cuando estaba en México, el antiguo presidente AMLO, ¿sí? Colombia intentó mediar, pero ha sido muy difícil, digamos que no se ha llegado a ningún acuerdo. Es claro, y aquí es parte de la explicación, digamos, con el tema del narcotráfico, un poco cómo está, y tú lo sabrás mucho mejor, pues, cómo está el poder en Venezuela, un poco lo que se dice es que el cartel de los soles depende de que se mantenga en el poder, es decir, la autocracia, el enriquecimiento ilícito, pues saben que si el régimen una vez cae, pues caen todos. Y eso es un poco lo complicado que nosotros tenemos que ver. Eso hace muy difícil la negociación. ¿Qué es lo que se ofrece? Estados Unidos ofreció unas negociaciones, o sea, tenemos una estrategia de máxima presión en este momento, que es muy diferente a, no tiene antecedentes, una estrategia de máxima presión militar, ¿sí? Prácticamente se quiere incentivar a que las fuerzas militares que se opongan al gobierno venezolano, que presionen al gobierno. Se está negociando. En semanas anteriores se decía que algunos sectores de la alta cúpula de Venezuela estaba diciendo, les entregamos a Maduro y ya está.
Pues esto es un poco lo que está en juego, es un poco lo que sería parte de la carta de negociación. Yo creo que ahorita la negociación va por un punto es, señor, usted sale del poder. La pregunta es, ¿qué sectores serían tan fuertes dentro de Venezuela para poder tomar la cabeza de un régimen o de un gobierno de transición? Yo creo que ahorita muy difícil identificar, digamos, una posible sucesión dentro del chavismo, digamos que tenga, si Diosdado Cabello, si puede ser Vladimir Padrino, o que otras figuras podrían tomar o reemplazar la figura de Nicolás Maduro en un proceso de negociación si se entrega al gobierno de Estados Unidos. Eso es como parte de lo que está detrás de esa negociación. Es difícil saber, queda la especulación, o por el contrario, si se entregaría el gobierno a Edmundo González. Yo lo veo muy difícil, sí, la verdad, o incluso a María Corina lo veo muy difícil que se entregue porque no se va a soltar el poder en la medida que dependen el sostenimiento de muchas élites que hoy en día están dentro del chavismo controlando Cierto, porque una esto. cosa es Maduro, pero también quedan otras figuras importantes de peso dentro del régimen que no va a permitir que, ok, te lo puedo entregar, pero ya va, seguimos nosotros. Y era lo que se decía también con los hermanos Rodríguez, que es la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. O sea, ellos no han figurado realmente en sanciones o en esas recompensas ni nada. Ellos están más en la parte negociadora y siempre se ha visto de esa manera. Sí, puntualmente, y es un poco lo que yo te diría es, al gobierno de Estados Unidos quedaría conforme con la salida de Nicolás Maduro del poder. Y eso es como lo va a entregar, pero llegaría a una nueva forma dentro del chavismo, el Compromiso. régimen caería como tal. Es difícil saberlo, o sea, digamos, ahí es donde planteamos, ¿realmente la salida de Maduro llevaría a una transición democrática en Venezuela? ¿Sí? Simplemente es simbólico porque ahí es donde yo diría es que esto juega a los intereses de Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es dentro de la política de Estados Unidos, qué es lo que resulta más conveniente e incluso publicitario para Donald Trump, porque él le habla es a ese público, a su público que está en los Estados Unidos, que le está cumpliendo, dice, sacamos a Maduro, ya lo demás puede ser que no me interesa. Eso es parte de lo que yo diría, pero por otro lado también hablaría de un disciplinamiento. Digamos, Donald Trump quiere hacer América Latina eh, su nuevo eje de influencia. Eso lo hemos visto en diferentes escenarios, su intervención en Brasil, en Panamá, incluso en Colombia, en Argentina, presionando en las elecciones, en Ecuador. Entonces, mientras se le garantice cierto alineamiento, por lo menos, que no haya más acercamientos hacia China, que es en sí su principal preocupación, pues Estados Unidos diría, con que me entreguen a Maduro, podemos decir que se acaba el problema del aunque curiosamente, lo que repito, el problema es que Venezuela es una ruta minoritaria de la heroína y de la cocaína, pues quedamos conformes. La pregunta es, ¿eso satisface a los intereses de republicanos en Miami? Es ahí donde queda la pregunta. ¿Qué tanto se está presionando desde Miami? Y es donde yo miraría y se le está hablando a Donald Trump al respecto. Para finalizar, Guillermo, porque ya se nos acaba el tiempo, quedan un mes, 2 meses para que finalice el año. Exactamente, quedan 2 meses. ¿Qué crees que se pueda dar en los próximos días según los movimientos que se han venido suscitando últimamente? Porque no, Yo pero ya viene diciembre y es una época en donde los ciudadanos en el mundo buscan desconectarse de tantos problemas de alguna manera. Sí, hay crisis económica, política y social en todos los países, pero ese es como un momento de escape. De estar con la familia quienes pueden, porque también están los migrantes que no tienen, no pueden ver a sus familias porque están en la crisis de su país, se tuvieron que ir, pero significativamente es una fecha para como para desconectarse dentro de lo que cabe de los conflictos. Bueno, a veces yo diría un poco, me pongo a pensar, es como las operaciones militares y las guerras pues no tienen mucho calendario al respecto, incluso se han dado ataques en Año Nuevo, en festividades y demás. Pero yo sí digo, hay una presión interesante. Si uno mira a senadores republicanos, dicen algo va a pasar en Venezuela, algo va a pasar en el Caribe, algo va a pasar, y no lo vienen anunciando y no lo vienen anunciando. Precisar eso es muy difícil en este momento, digamos, quedaría totalmente en el campo de la especulación, pero después de la gira de Donald Trump en el sudeste asiático y en Asia que estuvo, que reciente regresó, se dijo, se va a anunciar algo, se va a anunciar algo, algo va a pasar, senadores como Lindsey Graham lo han dicho,
pero hay que dejar como un margen de duda en la medida de que lo mismo había dicho que algo iba a pasar con Colombia, que iba a pasar con Colombia, que nos iban a poner sanciones, al final no pasó, fueron puntualmente contra Petro. Entonces, digamos, podría dejar en ese margen de duda esa pequeña afirmación. Pero sí es claro que Estados Unidos está moviendo sus portaaviones, está moviendo la presión importante dentro de eso, y eso está causando, pues, por supuesto, mucha preocupación dentro de los países latinoamericanos, porque Latinoamérica, por supuesto, no quiere un conflicto armado. Entonces, eso va a hacer que haya un más acercamiento. Se está buscando dialogar con los países de Estados Unidos. Estados Unidos va a aumentar la apuesta, por supuesto, porque eso es lo que está haciendo, aumentando la apuesta, aumentando la presión. Y seguramente un tema que habrá en discusión en los próximos meses es la salida de Nicolás Maduro del poder. Eso es un poco lo que se está discutiendo y si se le va a entregar al gobierno de Estados Unidos. Guillermo Ospina Morales, analista político internacional. Gracias por compartir con nosotros tu análisis sobre este conflicto en el Caribe con Estados Unidos y Venezuela. Cuando se dice Venezuela es porque el país de alguna manera está impactado por movimientos militares en el Caribe, por un cerco que hay frente a las costas venezolanas, pero se entiende que es contra el sistema de Nicolás Maduro. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales, @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.